Yo creo que hay un punto de coincidencia entre todos los conceptos que tú escuchas de los grandes pensadores, al menos, que tiene que ver con la constante del progreso. Mientras exista progreso, existe crecimiento, existe una vida buena, existe éxito, existe satisfacción, existe felicidad. A veces pienso, cuando quiero crecer, ¿cuánto de ese crecimiento lo estoy enfocando en lo que yo realmente quiero? O a veces tiene incidencia lo que yo también quiero demostrar o lo que quiero mostrar de mi crecimiento. Y eso es tremendamente perturbador, porque incluso las decisiones de compra, a ver, voy a comprar, pero ¿y qué dirán el resto? No sé, a veces pasa algo así. Yo creo que hay un punto de coincidencia entre todos los conceptos que tú escuchas de los grandes pensadores, al menos, que tiene que ver con la constante del progreso. Mientras exista progreso, existe crecimiento, existe una vida buena, existe éxito, existe satisfacción, existe felicidad. Eso, hola equipo, ¿qué tal? Buen día. Capítulo 5 ya, Mindset Mastery Lab Podcast. Hoy día un temón, crecimiento, sus costos, sus beneficios, todo lo que implica. Vamos a tratar en este espacio de sumar ideas, puntos de vista y bueno, veremos qué sale. Así que aquí parte este podcast. Ricardo Videla por acá, Gustavo de la Torre, Gonzalo Fischer. ¿Qué tal, muchachos? Muy bien. Excelente. Eso, y bueno, ¿cómo estuvo esta semana? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué han aprendido? ¿Han crecido? ¿No han crecido? Cuenten. Bien. Bueno, por mi parte, sabes que sí, me pasó algo bien interesante que tiene que ver con apreciación y una apreciación detallada que te permite justamente tener espacios para crecer. Yo he contado, esto es muy random, la lección me vino de un tema muy random. Yo he contado en varias oportunidades, en varios escenarios, que a mí me gustan los videojuegos. Yo juego mucho videojuegos y además soy buenísimo jugando videojuegos. Y mi hijo también. Y mi hijo también. Y yo cuando juego, yo estoy orientado a ganar. Yo entro y voy a ganar. Busco cuál es el soldado, en este caso me gustan los juegos de shooter, cuál es el soldado que tiene más potencia, cuál es el más rápido, y me voy. Y por ahí me voy y no pienso en más nada, solo en ganar. Y yo veo a mi hijo cuando juega y mi hijo se para en el diseño, ¿sabes? En la música que lo acompaña mientras juega, en la ropa que lleva puesto el personaje, el diseño. Él no juega estos juegos, yo no le permito jugar estos juegos tan violentos. Él juega uno que es Fortnite, que todo el mundo conoce, que es como de shooter, pero para niños, donde no hay muerte ni sangre. Entonces, él se enfoca mucho en el diseño, en el escenario. Y yo me di cuenta que mi proceso de crecimiento siempre ha sido así acelerado, buscando resultados. Y he sido una máquina de resultados por muchos años y eso me ha costado un montón. Entonces me doy cuenta que de repente mi hijo aprecia más el detalle, que tiene que ver con el disfrute del proceso. Yo necesito que el juego, yo me divierto mientras diseño. Yo le cuestiono y le digo, hijo, pero ahí no hay más nadie para dispararse cuando me siento a verlo. Y no hay nadie. No, papá, estoy diseñando. Esto es como un espacio de diseño. Entonces, como que busca otra cosa y me hace reflexionar justamente en la velocidad en que he ido transitando yo la vida para conseguir ciertos resultados y al mismo tiempo los detalles que he perdido en el camino versus esta nueva visión que no sé si es compartida por ustedes o al menos mi hijo tiene 13 años, cómo se enfoca muchísimo más en la experiencia, digamos, en que todo esté acorde, que todo le guste y a partir de ahí, bueno, invita a los amigos y ahí juegan y eso a mí me pareció súper interesante de reconocer. Bueno, el Oye, otro sí. que dijiste que partes con ese enfoque de ganar, que es clave, yo creo. Quizás de repente te fijas en otras cosas, pero pierdes ese enfoque, vas a obtener resultados distintos. O también puedes tener ambos, pero tener súper presente que la idea es ganar. Sí, sí, sin duda. Mira, qué interesante. Y cuando me planteaban esto del diseño, se me vino el Minecraft, que como juego, los jóvenes y los chicos pueden crear mundos a su antojo y no tiene tanta resolución. Bueno, por supuesto que no, ¿cierto? Es como muy bien pixeleado, esa es como la base, pero está basado en la creación de mundos, de experiencia, no tanto ni en disparar ni conseguir ciertos objetivos, sino que en crear tu espacio. Me parece muy interesante eso. Yo Absolutamente, y es. cuando jugaba los Sims y SimCity, y claro, esos juegos sí que están hechos con una alta definición y un detalle muy grande, entonces no comprendo ahora cuál es la idea del Minecraft, pero bueno, el tema era construir tus mundos o tu ciudad, muy interesante.
Claro, y tu propio espacio. Fíjate que a mi sobrino le gustan mucho los aviones. Y un día me dice, tío, mira, voy a mostrarte algo. Y había creado un avión así tipo Jumbo de Minecraft, que tú ingresabas, entrabas y te lo hacía. Entonces yo le dije, pero esto es una... yo puedo tener esto, como pensando yo que uno se podía meter algo así. Me dice, "No, yo lo creé. Mm. Y las alas, los motores, y hizo todo ese espacio. Me pareció impresionante. Claro, como dice Gonzalo, no tiene una relieve, una silueta estilizada. Son cubitos. Es como que Mm. fuese un iglú, pero con una calidad en lo propio, en tu gusto, en tu estilo, que creo que también va por ahí. Y lo Mm. otro que tiene este juego en Minecraft es que tú lo creas y obviamente tiene un tiempo de creación. O sea, tú te sales, Mm. vuelves a entrar, sigues terminando y ahí está, pero no es automático, no es como ver una plantilla y seleccionar y claro, te queda algo precioso, hermoso, pero ¿fue tuyo? ¿Realmente representa tus gustos, tus aspiraciones? Y me parece que por ahí también hay un tema que uno puede conectar con el crecimiento. Yo creo que esta gente, ya que tocamos el tema de los videojuegos, han sabido leer muy bien cómo es la nueva tendencia, cuál es el nuevo gusto, qué es lo que está buscando verdaderamente la gente. De repente, yo me acuerdo que nosotros venimos de una época, bueno, por lo menos yo a mi edad, y Ricky que somos contemporáneos. Venimos de esta época del superempuje, ¿no? De ser el mejor. Yo me acuerdo, mi papá en vida me decía, tú puedes ser lo que sea, pero siempre tienes que ser el mejor, ¿sabes? Tú puedes, que siempre ponían el mismo ejemplo del barrendero. Tú, si vas a ser barrendero, tienes que ser el mejor barrendero. Pero en esa búsqueda del mejor, a veces deja sangre en el camino. Deja sangre en el camino, propia y ajena, porque buscando desarrollar habilidades, buscando ganar una competencia que es interna, que es una competencia propia, ¿no? Como todos los días me hago mejor que mi versión de ayer. Ahí como que los cambios son tan trascendentales que empiezas a descuidar cosas importantísimas. Hay personas que se quedaron atrás en mi vida, a grandes amigos con los que más nunca tuve contacto, que me encantaría, por ejemplo, reconectar con ellos y los perdí en esta búsqueda agresiva de desarrollo de resultados. Entonces yo de repente veo que esta gente está leyendo bien, que las personas se enfoquen más bien en construir una experiencia y a partir de esa experiencia como que disfruten todo el contexto, no solo el que puedan ganar, llegar a un objetivo, como dices tú en Minecraft, llegar a un objetivo, en mi caso llegar de primero en la batalla. No, no, que tengan la capacidad de disfrutar la sutileza total de la experiencia, ¿sabes? Y va a ser bien interesante lo que va a pasar años después con esta generación que se acostumbra no solo a desarrollar la creatividad desde ese punto, lo cual debate también un punto que hemos hablado aquí en capítulos anteriores, si esto te ensordece, si te enceguece este nivel de tecnología. Y fíjense que por lo menos en el mundo de los videojuegos están enfocándose en que tú desarrolles cierto nivel de creatividad. Habría que ver cómo ellos se van a acercar después a buscar sus resultados, cómo ellos van a construir su crecimiento, si va a ser más bien apoyado. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Es interesante, muy interesante. Y fíjate cuando te escuchaba y mencionaste a tu padre y él te planteaba esto, lo que vaya a hacerse el mejor. Y cuando tú decías, mira, cómo yo me aproximo a los juegos es ganar. Y probablemente te enfoca en ser el mejor, en conseguir tu personaje más rápido, más hábil, la mejor arma para ganar. Quizá no disfrutar tanto el trayecto. Y escucho de tu hijo que se enfoca en algo distinto. Y siento que también es la esencia de tu educación. Y conecto con eso. O sea, qué tan importante e impactante es el mensaje que le damos a nuestros hijos para cómo va a ser su cosmovisión finalmente. Y cómo eso determina desde un juego Espectacular. hasta la carrera o el estilo de vida que van a seguir. Hace un tiempo compré un libro que se llama Gran Panda y Pequeño Dragón. No sé si lo han escuchado. Son No. solo cortitos, pequeños de frases. Y y Pequeño Dragón le pregunta a Gran Panda en un viaje que ellos están haciendo y le dice, ¿qué es más importante, el viaje o el destino? Y Gran Panda le dice, la compañía. Y como que te cambias el paradigma un poco. Y yo digo, efectivamente, a veces nos estamos poniendo el foco en ciertos elementos y que tienen que ver quizás con este estereotipo del crecimiento, del tener, del avanzar, pero voy dejando de lado lo que realmente conecta con mi esencia. Y en este caso encontré mucho sentido porque finalmente la vida que yo estoy pretendiendo alcanzar a veces me quita el foco en lo relevante, que son las personas que tengo al lado.
de esas conversaciones, de esas salidas, de esos desafíos que a veces se plantean desde la misma conversación y que a veces uno por estar en otro foco se pierde. Bueno, esto Sí. también es un cambio generacional de que nosotros era un poco más individual. Toda esta competencia era bastante más individual y ahora estas nuevas generaciones mucho más colaborativo. De hecho, nacieron con internet. Estos juegos es como obvio que son juegos online. Yo no sé si consideran algún juego que sea jugar solo. Yo creo que estos son todos online. Luego también hacen muchas más cosas comunitarias, más cosas en grupo. También, por ejemplo, otra de estas tendencias es la baja del consumo del alcohol en las nuevas generaciones que prácticamente no beben, lo cual es genial. Las empresas de alcohol ya no saben qué más inventar para aumentar las ventas. Entonces, todo un cambio de tendencia muy, muy, muy grande en comparación con lo que siempre se hizo hacia atrás. Y rompe paradigmas que nosotros de alguna manera solo nos acostumbramos a ver la vida desde los dilemas, ¿no? Gana A o gana B. No, a veces gana C. ¿Se acuerdan que conversábamos capítulos atrás de por lo menos el talento y la disciplina? Que comparábamos a Messi o veíamos a Messi como este Superman que venía ya con todo este pocotón de talentos o recursos propios de su naturaleza, el tipo de Krypton. Y teníamos a este personaje Batman, que era Cristiano Ronaldo, que se formó a propósito de la disciplina. Y tú dices, ¿quién ganó? Talento y disciplina. Ganó el equipo. Ganó el equipo. Y lo que ganó fue el equipo. Son dos grandes estrellas que desde lo individual, bueno, aportaron un montón para su equipo, pero no fue suficiente como para alcanzar el trofeo. Caso contrario con España, que repito, yo no soy futbolista o futbolero, no soy tan fanático, no sé si iba perfilada como una de las protagonistas, pero entiendo que este gol que les da el triunfo, que lo marca un chico que se llama Ferran Torres o algo así, entra como suplente y cuando le preguntan cómo te sentiste marcando ese gol, el tipo dice algo bien interesante. El tipo dice que ese gol no lo marqué yo, ese gol lo marcamos 46 millones de personas. ¿Sabes? Me imagino que es la población de España, no lo sé, lo desconozco. Creo que estoy dando el dato más o menos. Pero el tipo dice, esto lo hicimos este fue un gol de 46 millones de personas. ¿Cómo 11 personas jugando en una cancha que sabieron conectarse entre ellos de la manera correcta, fusionar talentos, dones, pasiones y disciplina, lograron un resultado que por sí solo quizás alguien con mucho talento, quizás alguien con un exceso de disciplina, solo no hubiese logrado? Y eso nos lleva al mismo precepto que estamos como trayendo hoy, ¿no? El poder de la compañía y cómo eso tracciona o impulsa tu propio crecimiento. Siempre decimos el típico, lo que hablan los zulúes, de quieres ir rápido, puedes ir solo, quieres ir más lejos, tienes que ir acompañado. Tal cual. Pero Y fíjate que, hablando, perdón, para retomarlo de España, que yo lo encuentro que un caso muy interesante, sobre todo desde lo colectivo. Que un equipo que tiene muchas individualidades, partiendo por Yamal, ¿cierto? Él tiene una característica deportiva tremenda, es muy buen jugador, pero su estilo de juego es muy colaborativo. De hecho, no fue el goleador del campeonato ni nada. Y el Balón de Oro fue Rodri, y que movía los hilos del equipo. Tampoco, no sé si hizo goles en el campeonato, pero movió a todo el equipo. O sea, él decía, España jugaba al ritmo de Rodri. Él iba viendo a quién le tocaba los pases, cómo movía el balón. Y otra cosa que me pareció muy interesante también es algo que pasa ahí en el túnel, antes de que los equipos salgan a la cancha. ¿Se acuerdan que los jugadores salen con unos niños pequeños, normalmente acompañados? Sí. sí, Y uno le dice a Lamine Yamal, le dice, tú eres el mejor, le dice, algo así. Y él lo mira y le dice, gracias. Y entonces Dani Olmo, que está un poco más adelante, se voltea y le dice, ¿viste lo que provoca en las personas? Y yo lo encontré un gesto tan bonito de hacerle ver eso. Yo pensaba en estos rollos que uno se pasa. Quizá el chico estará pensando en las redes sociales, que a lo mejor lo estarán criticando, no sé. Pero el gesto humanitario de su compañero, de elevarlo desde ahí, desde ese espacio, con tanta calidez, que me pareció muy interesante. Y bueno, y el resultado final de España, por supuesto, extraordinario. sí. Y lo otro, bueno, hemos hablado en varios capítulos o mencionado a Messi, pero ¿qué pasa con lo que está sucediendo ahora? Porque su imagen, la que teníamos hace 2 semanas atrás, ahora no es la misma. Hay muchos, muchos, muchos videos y, bueno, grabaciones de su comportamiento, cosas que están saliendo a la luz. Entonces, no sé qué opinan de eso.
Habría que ver cuánto de eso es cierto y cuánto de eso es puro ruido. Sin embargo, fíjate cómo impacta en la imagen de un ser humano, fíjate lo que acaba de decir Ricardo, lo que la gente piensa de él o la manera en que es percibido y cómo impacta también cuando tú estás consumido por ese ruido de cómo te están viendo. En este caso de Messi, entiendo que la connotación es negativa, cómo impacta también que alguien dentro de tu propio círculo, eso que representa tu círculo más cercano, tenga la capacidad de elevarte y te lleva por otro punto. Ahora, no sé si lo que dicen de Messi es real o no, pero eso es una forma también de conseguir progreso. Imaginemos que todas estas conspiraciones son ciertas. El tipo progresó o llegó a los niveles que llegó en su carrera porque lo ayudó el arbitraje, porque lo ayudó la corporación FIFA, porque el tipo se hizo un producto. Estoy repitiendo como un loro, repito, yo no soy futbolero ni tengo esa opinión porque no lo sé. Es que simplemente no lo sé. Pero no es una forma, nosotros cuando apoyamos el juego limpio y me voy a salir del fútbol, dejamos por fuera un poco de cosas que no necesariamente son sucias para mantenerme en el mismo diálogo, pero que te podrían funcionar para el progreso. Hay un libro que no recuerdo quién lo escribió, que se llama La Tercera Puerta. La Tercera Puerta, se los recomiendo. Ahora se me vino ahora a propósito de este comentario, que son las distintas formas de llegar. Por ejemplo, yo tengo una oportunidad de llegar a un club porque pagué. ¿No? Voy a una función de teatro porque hice mi fila, me compré mi ticket y pagué. Tengo una segunda puerta, que es que soborné al guardia, no sé, estoy haciendo una segunda puerta que es un poquito cochina, pero tengo una tercera puerta, que de repente yo soy amigo del artista o conozco al productor y entro por otro lado. Entonces hay distintas maneras de llegar al mismo objetivo. A veces necesitamos explorar cuál es esa tercera puerta que de repente nos permita progresar en un punto que hoy representa un cuello de botella. A veces sentimos que hemos como abarcado mucho y digo, hago y no avanzo, como que me estanqué en mi propio progreso. He ido creciendo a un ritmo vertiginoso, pero llega un punto en que ¡pac!, me estanqué. Es una meseta de crecimiento, ¿no? Y empiezo a dudar, porque quizás no has explorado lo suficiente. Entonces viene de, este tema de qué tengo que dejar atrás. A veces lo que nos impide crecer no es el obstáculo que tenemos enfrente, sino aquello de nosotros que debe morir para poder entender cuál es la oportunidad que tengo enfrente que esta vez sí tengo que tomar, que podría representar esta tercera puerta. ¿Cuál es la puerta que no he tocado aún que me va a permitir crecer de forma exponencial? Me llevó a ese libro tu comentario de Messi. Exacto. Y cuando menciona esto también de la tercera puerta y de las opciones que tengo que hacer, tomar, decidir, siento que también a veces estamos muy en ese espectro de las decisiones, de las opciones que tengo y empiezo a buscarlas, pero con la información que tengo disponible. Pero la verdad es que eso genera un sesgo porque hay mucha más información o muchas más opciones que las tres eventualmente que estoy mirando hacia adelante. Y pensaba mientras hablabas que muchas veces las cosas se van dando y tu crecimiento y tu camino por la vida se va dando con mucha relación en tu actitud. Y bueno, y esa actitud relacionada también con la gente que tú te estás relacionando. Claro. Estábamos hablando de lo colectivo y España creo que es un equipo muy bonito. Y por ahí mencionaron también una serie que yo no he visto, que sale un actor. ¿Se acuerdan que por ahí en el cierre del mundial aparece Justin Bieber y antes aparece un actor? Que yo no tenía, o sea, lo ubico, pero no sabía que tenía una serie de fútbol, donde él como entrenador del fútbol americano se va a entrenar fútbol en la Premier League. Ah, No he visto esa Ted, serie, pero él Ted, aparece ahí. Entonces yo cuando lo vi dije, bueno, Texas. un actor. Claro, entonces lo veo que está ahí y en esa serie hacen referencia a un lienzo que está arriba ahí en el camarín que dice creer, believe, está ahí. Y se hace como ícono ese elemento. Entonces yo digo, mira lo importante de creer. Y cuando tú mencionas a Ferran Torres y el tipo venía de la banca, estaba siendo bien criticado, él mismo lo dice, he sido bien criticado, pero este gol no me pertenece a mí, le pertenecen a los millones, ¿cierto?, de españoles, que me pareció también brutal. Entonces yo digo, ¿cuánto hay de esa tremenda hazaña de Ferran Torres en la conexión, en creer, en tener una actitud, ¿cierto?, de ir hacia adelante, independiente de lo que yo esté percibiendo de mí? Hoy día Messi se percibe como un tipo, casi como un villano, ¿cierto? Porque Sí, perdió. sí. Y hoy día muchas veces somos villanos o somos héroes dependiendo de nuestros resultados. Pero la verdad es que siempre somos. Y creo que lo de Ferran Torres, además, apalanca
no sé si vieron la campaña que hizo Under Armour, que es el auspiciador de los zapatos de fútbol de Ferran Torres. No. Fíjate que los 3 auspiciadores más importantes del mundial, bueno, Nike, Adidas, Puma. Y después vienen otras marcas que, por ejemplo, los que auspiciaron a Cabo Verde se vieron muy beneficiados, por supuesto, por el resultado de su equipo. Pero otro actor de ser auspiciador es Under Armour, que es una empresa también bastante más atrás de las 3 primeras, y que solo auspició a 9 jugadores, a 9. Nike auspició a más de 500 y Adidas a más de 400. Y no sé si se fijaron en un detalle particular que tenían los zapatos en el Mundial de los jugadores. ¿Qué característica recuerdan que tenían especial? Tenían algo escrito, ¿no era? Tenían una Algunos frase, una palabra, un nombre. Algunos lo tenían, pero en el color, si yo les pregunto del color, ¿les llamó la atención? Eran rosas. Eran rosas, ¿cierto? La mayoría. Tanto Nike, Adidas, incluso Puma, la mayoría. Los de Ferran Torres, en cambio, eran por un lado naranjos, en la parte externa, y si no me equivoco ese era el orden, y la parte interna era un verde fosforescente o un amarillo fosforescente, y esa era la combinación. Entonces Under Armour tomó el zapato como el momento que hace el gol y dice, los zapatos de un campeón no los tenemos en rosa. Wow. Qué buena. Y con Qué eso buena. se echa a 900 auspiciadores que no salieron, o sea, otros jugadores que no salieron campeones eventualmente, pero con un mensaje que lo toma de la creatividad, pero nuevamente, de un resultado poco probable, es decir, de 9 jugadores que estoy auspiciando, ¿qué probabilidad tengo sobre 900 que el mío salga el campeón? El 1%. Bueno, y ese 1% ahí estuvo en la conexión, en el trabajo en equipo, en el creer. Qué bárbaro, qué bárbaro. Fíjate, y es el precio que el tipo se pega a su apuesta. Como dices tú, nada más invierte en 9 personas, auspicia 9 personas y tiene esa gran suerte. Ahora, Fernan Torres, de ahora en adelante quedará su exposición pública cambiada según lo que logró ahora esta vez. Yo creo que todo lo malo se borra y ese es el precio que hay que pagar por estar en el spotlight. Fíjate lo que acabas de decir de Messi, que ahora más o menos lo vemos como un villano. Y eso es parte también de lo que genera el crecimiento. A veces cuando tú empiezas a obtener resultados, es natural que te conviertas en el villano de algunas personas, desde el punto más mínimo hasta unas dimensiones muchísimo más altas. Porque dejas de cumplir las expectativas personales de otros que tienen el rol que tú cumples en su vida. De repente eres el amigo divertido, eres el amigo que siempre trae la propuesta, siempre trae el plan y ahora no lo traes. O sea, te estoy hablando de los modelos más simples hasta modelos de choque que son un poquito más intensos con respecto a que este tipo ahora se separa de cierto estrato, se separa de ciertas costumbres, se separa de ciertas formas donde ya no somos iguales y no podemos pertenecer a una misma comunidad. Ese es el precio del spotlight y es lo que tienes que dejar atrás por crecimiento. Yo creo que Messi, Cristiano y todos estos grandes, y más allá del fútbol, en todos los deportes, los jugadores de mayor élite entienden que parte de su progreso pone en riesgo parte de su propia personalidad, porque están vistos muy de cerca por toda la opinión pública y cualquier cosa puede ser interpretada a su manera. Cuando ganas, bueno, eres por supuesto el héroe. Cuando pierdes, eres no poco menos que eres el desperdicio, eres un desastre. Y eso es uno de los riesgos también del crecimiento. Cualquiera cambiaría, yo digo cualquiera, yo cambiaría mi vida por un día por la de Cristiano Ronaldo, por un día, no mi vida toda porque estoy feliz con la vida que tengo, pero por un día me encantaría ser Cristiano Ronaldo, por un día. Entonces tú dices, si yo soy Cristiano Ronaldo por un día, ponte a pensar, ¿qué diablos hago? ¿Qué diablos hago? Porque un día no te da lo suficiente, pero tú dices, bueno, me compro 3 aviones. Este tipo tiene mucha plata. Voy y me compro 3 aviones. Primero tienes que, no sé a quién contactar para comprarme 3 aviones. Bueno, a mi amigo Ricky, que sabe un montón. Entonces, para comprarme 3 aviones. Y lo peor es que no puede salir. Porque uno de los precios de ser Cristiano Ronaldo es que ese hombre no tiene vida, no puede tener vida pública. Yo no me imagino a Cristiano Ronaldo caminando por un mall, no me lo imagino yendo a un teatro, no me lo imagino llevando a sus hijos a Disney, no me lo imagino. O sea, yo creo que tendrían que cerrar el parque para él. Poco menos, o sea, es el precio que tienes que pagar por ser quien eres, por haber alcanzado lo que alcanzaste y porque quieres seguir sosteniéndolo en el futuro. No sé. Mira, si tienen que cerrar el parque para él, maravilloso, porque realmente hay mucha gente y no avanzas. Y lo otro que iba a comentar con respecto a Ferran, él, no sé si se fijaron, pero cuando llegó acá a España a la celebración, llegó con una gorra roja
que dice Spain Great Again, Spain. como Make America Great Again. Claro. Entonces, eso ha iniciado un movimiento masivo, pero sin precedente. Primero, obviamente que el gobierno acá de izquierda se enojó con él, lo empezaron a investigar por todo, lo tienen, pero ya es lo más negativo. Pero por otra parte, ese gorro es de los productos más vendidos en España y ahora lo venden por todas partes. En el TikTok Shop me aparecen miles de anuncios todos los días, que llegó el gorro, no sé qué. Entonces está generando un movimiento masivo muy, muy grande. Increíble, que ese es el impacto que genera también el triunfo. El triunfo acarrea, como decía Gustavo, mucha atención. Todos los ojos están puestos en ti y normalmente todos van a decir, oye, yo siempre creí en él. Siempre dije era un buen jugador, como que desaparecen los detractores. Es impresionante. Pero finalmente es la esencia. Y nosotros, cuando decidimos crecer, y yo a veces pienso, cuando quiero crecer, ¿cuánto de ese crecimiento lo estoy enfocando en lo que yo realmente quiero? O a veces tiene incidencia lo que yo también quiero demostrar o lo que quiero mostrar de mi crecimiento. Y eso es tremendamente perturbador porque Uy. incluso las decisiones de compra, a ver, voy a comprar, pero ¿y qué dirán el resto? No sé, a veces pasa algo así. Piensa en un equipo celular. Yo tengo mi celular, yo creo ya más de 2 años, funciona bastante bien. Y cuando pienso en renovarlo, estoy pensando en características, estoy pensando en mejorarlo. Pero digo, ¿pero lo necesito? ¿O tengo que demostrar que mi crecimiento es siempre ir mejorando, es siempre ir teniendo más? Yo siento que también llega un momento que nos tenemos que cuestionar si crecer es acumular o es seleccionar. Porque hay cosas que tengo que definitivamente dejar. Hay cosas que mi teléfono en verdad no necesito. Después viene el mundial, no sé si vieron a un jugador de España justamente que tenía un celular con un gimbal incluido. Así que eso también probablemente ya luego va a empezar a hacerse masivo porque la marca Honor tiene un modelo que despliega un gimbal chiquitito. Entonces vas con tu Ah. celular y arriba va el gimbal. Pero bueno, no lo necesito, no lo necesito, pero uno ve esas tendencias. Pero lo interesante es, cuando yo me centro en mi crecimiento personal, ¿estoy pensando en acumular o estoy pensando en seleccionar lo que realmente necesito o qué otras cosas debo dejar atrás? Ya va, ya va. Déjame regresar un poquito más atrás. Hay dos puntos muy interesantes de lo que tú acabas de hablar. Con respecto al progreso, ¿cuánto de ese progreso o cuánto mi esmero hacia el progreso tiene que ver con una meta personal o con una meta impuesta, con la necesidad de mostrar algo, con la necesidad de satisfacer a terceros, a todo lo que está fuera de mí? Yo siempre digo que mientras tu meta no sea personal, cualquier cosa que suceda te va a desenfocar, te va a salir de ahí. Y hay maneras de identificarlo. Aprovecho el espacio para comentar que es uno de los puntos que más trabajamos en el espacio de Metamorfosis. Metamorfosis es un programa maravilloso de desarrollo y crecimiento personal muy, muy potente, donde básicamente vas a empezar a descubrir tus atributos y entender por qué algunas cosas no se te han dado. Y tiene que ver, Ricky, solamente ese pequeño spoiler, tiene que ver muchas veces con eso. Tienes la capacidad, tienes la habilidad, tienes el deseo, pero probablemente ese deseo viene para satisfacer a un tercero. Y como no se llega a una satisfacción completa nunca, siempre existe una sensación de vacío que te hace creer que no lo lograste. Y se abre un bucle espantoso con respecto a un mensaje interno de que viste que nunca vas a ser suficiente, te das cuenta que nunca lo lograrás, que eso no es para ti, que te lleva a un desastre. Así que aprender a distinguir con respecto a esto que busco es mío, yo lo deseo por mí o lo deseo para satisfacer a Pedro, Juan y Diego, valga la puña para Chile. Y después hablabas del mundo de lo que tenemos que seleccionar, qué tenemos que tomar y qué tenemos que seleccionar. Mira, a veces creemos, por ejemplo, que fallamos porque somos muy perezosos, porque no soy capaz de tomar una opción, ¿sabes? Porque, oye, ay, es que a mí me cuesta mucho hacer esto, me cuesta mucho delegar mi tiempo para ir al gimnasio, pero fallamos. Yo creo que es absolutamente por todo lo contrario, y eso es algo también de lo que converso ahí, lo dejo como una idea rebotando, que fallamos más bien por un exceso de ambición. Planteamos cosas tan grandes, no tenemos la capacidad de elegir un punto para el enfoque, sino que planteamos cosas grandes como que maximizamos el desarrollo y el progreso. No es que quiero perder o quiero empezar a controlar un poquito mi comida, no, es que quiero perder 15 kilos. No es que me gustaría pasar de B1 a B2, no sé cuál es superior, B1 o B2, no sé.
No, es que quiero ser hablante nativo. Es que no, ¿sabes? No quiero de repente cambiarle las llantas al auto. Quiero comprar el último auto. Tiene que ver con el mundo de la selección. ¿Cuál es el objetivo que me centro para empezar a avanzar? Y eso signifique para mí progreso. Entonces, volviendo a la idea que quería plantear, era exactamente que a veces no sabemos qué tomar porque somos exageradamente ambiciosos. Y no estoy haciendo apología al conformismo o en lo más mínimo, sino que mucho de entender para crecer es a qué puntos tengo que de verdad prestarle atención, foco y energía. No se puede hacer todo, o al menos no se puede hacer todo al mismo tiempo. Y eso tiene mucho que ver con crecer o no crecer. Tal cual. Sí, Hay una canción, no sé si de Gustavo Cerati, que se llama Un lago en el cielo. Es muy bonita, me gusta mucho Cerati. Y hay una parte ya al final de la canción que dice saber decir adiós, dice la estrofa, y deja un suspenso y dice es crecer. Sale ahí como el estribillo, ¿ya? Saber decir adiós es crecer. Si te lo pones claro, te lo plantea en esto como de seleccionar cuántas de las cosas que a veces estamos persiguiendo nos están consumiendo y no nos están dejando percibir esto que tenemos que ya tenemos por lo demás y que eventualmente se puede acabar. Y no lo disfrutamos por esta obsesión del acumular. Y a veces el ser minimalista, el quedarse con lo necesario. Yo el vehículo que tengo, por ejemplo, tengo hace mucho tiempo y me gusta. Obviamente lo quisiera cambiar. Cuando yo pienso querer cambiarlo, no estoy pensando la verdad en como querer demostrar o que me está yendo bien o nada. Porque me gustaría que el volante tuviese esa textura del auto nuevo, ese olor que es tan rico, ese cierre de las puertas, cuando la aceleración, todo ese tipo de cosas. Y bueno, por supuesto, quizá ya me mueva hacia la electromovilidad, pero por ahora lo que tengo funciona perfecto. Pero antes no tenía esa misma visión. Antes sentía que andaba en un auto viejo, por ejemplo, y que tenía que cambiar para mostrar todo lo que me estoy esforzando y todo lo que, como darme ese premio. Pero ¿me estoy dando ese premio o quiero mostrar? Y como que me pasa eso y siento que por lo menos ya en una etapa más madura, siento que me tengo que enfocar más en las cosas que realmente son importantes para mí. Y eso implica dejar varias que antes sentía que eran importantes, pero ya me doy cuenta que no lo hice para mí, lo hice para la tribuna. sí. A mí me pasa que cuando hay épocas que me pongo a trabajar muy fuerte en mis metas, objetivos, ocupar todas las estrategias había y por haber de productividad, coaching, todo al mismo tiempo, veo un progreso sostenido, pero a veces llego a un punto que es demasiado, como que salí demasiado de mi zona de confort, colapso, y entonces tengo que bajarle 2 cambios y ahí como que vuelve a funcionar sin llegar a esos episodios de demasiado estrés. A veces toca recular, a veces toca echar para atrás. Y retroceder en ningún punto significa que dejaste de progresar, sino más bien tomar una pausa. El sabio sabe cuándo parar y cuándo descansar, no sobreesforzarse, porque eso es lo que va a bajar es tu rendimiento futuro y no crecemos hoy, seguimos creciendo siempre y eso lo hablaremos después en otro capítulo porque ya estamos cerrando, pero que tiene que ver con la neuroplasticidad, que ahora se ha demostrado que tenemos esa capacidad incluso superando los 90 años, que antes pensábamos que no, siempre estamos creciendo. A mí me gustaría, para cerrar por lo menos de mi parte, comentar, independientemente de lo que tú consideres que es una vida buena, lo que tú consideres lo que es éxito, lo que tú consideres que es felicidad, yo creo que hay un punto de coincidencia entre todos los conceptos que tú escuchas de los grandes pensadores al menos que tiene que ver con la constante del progreso. Mientras exista progreso, existe crecimiento, existe una vida buena, existe éxito, existe satisfacción, existe felicidad. Para mí el progreso tiene mucho que ver con conseguir ese tipo de sensaciones internas que te hacen sentir bien. Yo creo, y esto es un punto muy mío y muy personal, que una de las sensaciones más incómodas que yo he tenido en mi vida es cuando siento que no estoy moviéndome hacia ninguna parte, que estoy dejándome llevar por el propio devenir de la vida, que solamente reacciono, ¿sabes? Y esos son que todo el mundo ha pasado por ahí, por lo menos me ha pasado un par de veces, que inevitable, ¿no? La mente se me toma por algo y que como que me bloqueo y no funcionó bien. Entonces, yo quiero cerrar para mí, por ejemplo, por mi parte, con esa idea. Progreso es un estándar para todo lo que es felicidad, éxito y una vida buena, desde mi punto de vista.
Sí, de hecho Tony Robbins como tiene todas las frases, tiene una que es Progress is happiness, como el progreso es felicidad. Y también es lo que también dice mucho en la filosofía, en distintas corrientes, al final llega todo a que el progreso es la felicidad. Excelente. Bueno, y tomando eso también de cuando fui a Tony Robbins el año pasado, había una frase que yo creo habérselas comentado por ahí por el primer capítulo de Siri, que esta triatleta, que ella plantea esto, que el éxito es tu progreso, pero tu éxito, o sea, tu éxito va a ir en la medida que tú avanzas. No siempre crecemos en ese avance, pero sí avanzamos. De hecho, esos momentos como que parecen de estancamiento, cuando yo miro esos momentos como entre comillas, estancamiento, son los momentos donde he recargado mi energía, ha aparecido esa versión creativa y esa versión que sin duda reconecta con su propósito y reorienta su norte. Es decir, es necesario que a veces estamos como este efecto de caballito de carrera, avanzando, avanzando, sin mirar hacia los lados, pero en esta especie, insisto nuevamente, este gesto de las, entre comillas, de estancamiento, pero la verdad es que es necesario a veces darse ese espacio, esa búsqueda. Y también felicitarte, Gustavo, porque sé que pronto viene tu programa, ¿cierto? Que es Mindset Mastery Lab, que es justamente el Metamorfosis 360, que por si quieren ingresar a www.mindsetmasterylab.com van a poder ver los programas y este programa del gran Gustavo de la Torre que es extraordinario porque justamente permite plantearse todas estas preguntas y recibir las respuestas no desde un experto, sino desde una persona que te hace conectar realmente con lo que tú quieres y con quien tú eres. Así que felicitaciones, todo el éxito, Gustavo, para ese programa y gracias muchachos, Gonzalo, Gustavo, porque ha sido un tema extraordinario. Y ya nos vemos para el capítulo 6 de Mindset Mastery Lab Podcast. Estamos en contacto. Mucho éxito muchachos. Muchas gracias. Nos Chao. vemos. Chao, chao.